Ok, pues bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos en esta serie de temas. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y ustedes han propuesto algunos temas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema propuesto por ustedes acerca de qué dice la Biblia acerca de la prueba y la tentación. Como ustedes conocen bien, la dinámica que tenemos en este programa es que todos pueden participar activamente con sus comentarios o preguntas, levantando su manita virtual. El día de hoy, yo soy el que los va a poner ahí a que ustedes respondan. Así es que pónganse muy listos porque ustedes son los que van a responder ahora a algunas preguntillas. ¿Está bien? Así es que, bueno, iniciamos y quiero que iniciemos, por favor, leyendo aquí en la palabra de Dios dos lugares diferentes. Um, Permítanme abrir aquí la Biblia. Vamos a leer Santiago, capítulo 1 y verso 2. No, no quiso agarrarlo. Y sigue sin querer. Ahí está. Santiago 1:2 y luego vamos a leer Mateo 26:41. Así es que leamos aquí en la palabra de Dios. Ok. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Ok? Recuérdenla muy bien. Y Mateo, capítulo 26 y verso 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ok. Padre, como siempre, tu palabra tiene grandes enseñanzas y grandes revelaciones para nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra no solamente sea entendida, aprendida, sino revelada a cada persona. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien. Muchos cristianos confunden estas dos palabras, prueba y tentación. Las confunden pensando en que son lo mismo, pero el día de hoy vamos a comprender, a partir de la palabra de Dios, cuál es la diferencia entre ambas, cuál es el origen de ambas palabras y cómo podemos salir victoriosos en ambas condiciones. Quizá la confusión entre ambas palabras, entre tentación y prueba, surja pues de los efectos emocionales que causan tanto la angustia, tanto la prueba como la tentación, pues generan angustia, preocupación, quizás hasta estrés. A ver si pueden apagar, por favor, ahorita sus micrófonos, por favor. Gracias. ¿Quién tiene prendido su micrófono? Es Antonio Nieves. A ver, déjame. Ok, listo. Muy bien. Otra vez. Listo, ya lo silencié. Muy bien.
Como podemos apreciar en estos dos pasajes que hemos leído, la prueba debería de causar gozo. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas. ¿Ok? ¿Por qué debería de causar gozo? Bueno, pues porque el efecto de una prueba es producir paciencia y además ser perfeccionados en nuestra fe. Así es que la prueba opera para perfeccionar nuestra fe creando paciencia. Por eso deberíamos estar con gozo. En cambio, Jesús habla de la tentación, cuando leímos Mateo 26:41, como algo que nosotros debiéramos evitar. Dice que la tentación es una provocación a nuestra carne que es débil, nuestra carne es débil. Es por ello que debemos fortalecernos en el espíritu a través de la oración, de tal manera que no entremos en tentación. ¿Quién está más propenso a la tentación? Pues la persona que está más débil en la carne, que anda en la carne. ¿Ok? Por eso Jesús dice que intentemos evitar la tentación fortaleciéndonos en el espíritu. ¿Ok? Muy bien. Entonces empezamos desde allí viendo esas diferencias. Pero para poder comprender completamente pues el origen de cada una de estas, de la tentación y de la prueba, yo quisiera que atendiéramos a los ejemplos más sobresalientes que podemos encontrar en la palabra de Dios de cada una de ellas. Así es que vamos a iniciar con el caso de Abraham. Vamos a hablar de la prueba. Vamos a ver el caso más sobresaliente que nos habla la palabra de Dios acerca de la prueba. Entonces, quisiera, por favor, que alguien pudiera leer Génesis 22, desde el verso 1 hasta el verso 18. Génesis 22, desde el verso 1 hasta el 18. Yo lo leo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió,
heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Hasta Y ahí? volvió hasta ¿Hasta ahí. ahí? Okay. Okay. Así es que, bueno, acabamos de leer esta historia. Creo que es la más sobresaliente historia bíblica acerca de una prueba. Así es que de esta historia que hemos leído nosotros aquí, quisiera que nosotros pudiéramos recuperar algunos datos muy sobresalientes, muy importantes de la prueba. Por ejemplo, ya todo el mundo la leyó, ya todo el mundo la tiene ahí en su Biblia. Entonces, quisiera que todos pudieran eh, responder a estas preguntas. ¿Cuál es el origen de la prueba? Es la primera. ¿Cuál es el origen de la prueba? Segunda, ¿cuál es el propósito de la prueba? Tercera, ¿qué es lo que se está poniendo a prueba? Tercera, o cuarta más bien, ¿en qué consiste la lucha de la prueba? ¿Okay? La quinta, ¿cómo salir victoriosos de la prueba? Y la sexta pregunta, ¿qué resultados hay de la prueba? Ahí lo tienen. Ahí tienen ustedes. En esta historia pueden responder todas esas preguntas. Ok. Ok, entonces, eh, yo les voy a preguntar, el que quiera levantar su manita, responde. Si nadie levanta su manita, yo agarraré mi dedito y voy a decir quién. ¿Ok? Entonces, ¿alguien puede decirme cuál es el origen de la prueba? ¿De dónde viene la prueba? ¿Alguien levanta su mano? La prueba viene de Dios, porque dice al inicio del 22, dice que probó Dios a Abraham. Yo pienso. Correcto, correcto. Ahí lo dice, está muy clarito. ¿No? Ganaste, Queda Tatis. clarísimamente que el origen de la prueba es Dios. ¿Ok? O sea que no son las circunstancias, no es el diablo, sino que es Dios mismo el que probó a Abraham. ¿Sí está bien? Todos lo tenemos, está clarito. Es más, hasta Solecita nos dijo hasta el texto exacto en donde lo dice. ¿Ok? Ok, segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito? Alguien que levante su mano antes de que empiece a hablar. Ok, Alejandrina, ¿cuál es el propósito de la prueba? Yo pienso que el propósito de la prueba es si obedezco o no o si obedecía a Abraham o no obedecía a Abraham lo que le estaba pidiendo Dios. Ajá, ok, ok. ¿No? ¿Le colmo? No,
Ok, o sea, está bien, o sea, eso es lo que tú crees. ¿Alguien más? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Mm, A ver Ver si... qué Breve, tanto le creo a Dios. Ah, breve. este, yo pues, digo, creo yo que es el hecho de conocer el temor de Dios. ¿Qué tanto Conocer se el tiene temor temor de de Dios, Dios? dice breve. Ajá, Vianey. Probar la fe de Abraham. que Ok, bueno, esa es la siguiente pregunta. Pero, a ver, dice... Yo a ver, pienso que es, bueno, no sé, puede ser como despojarnos de lo que más amamos o anhelamos para confiar eh, completamente en Dios o depender o saber depender completamente en Dios. O sea, no aferrarnos a, vaya, la bendición que en este caso Abraham tenía con Isaac, ¿no? Que era la promesa, era lo que Dios le había prometido. Y pues Dios le estaba pidiendo a su único, a su único hijo, al que más amaba. No sé, podría ser que muchas veces nos enfocamos o perdemos el enfoque de cómo Dios nos ama, nos bendice, podemos depositar nuestra confianza ya en pues, lo que Dios nos ha dado, o los dones, los talentos, y no en Él completamente, no sé. ok, Algo ok, así. ok. Es interesante, pero a ver, cuando ustedes leen su Biblia, ¿se ponen a hacer estos ejercicios o no? no. No sé, creo que es muy interesante que hicieran estos ejercicios cuando ustedes se ponen a leer. A ver, Elizabeth, Pues probar mi obediencia, ¿no? probar Cuando mi Dios obediencia, me dice. pide que haga algo, ese es el Sería propósito, ¿no? Ver si lo la siguiente obedece, pregunta. ¿Qué si lo es lo voy a que hacer Dios o no lo está voy a hacer. aprobando? Ah, ok. Okay, la siguiente sería, ¿qué es lo que Dios está Ah, aprobando? ok. Ok, aquí estamos hablando Ah, del ok. propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, miren, a ver, dice Alejandrina que lo que Dios estaba probando es si quería saber Dios si obedecería o no obedecería. Que la prueba tiene como propósito saber si eres obediente o no eres obediente. Sol dice que la prueba tiene como objetivo deshacerte de las cosas en las que más confías para confiar plenamente en Dios. Ahora, pero yo quiero que ustedes noten algo. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es omnisciente? ¿Sí saben que Dios es omnisciente? ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Significa Que que todo Dios lo sabe sabe. todas las cosas, todo lo sabe. Ok. Ahora, si Dios todo lo sabe, Dios no sabía que Abraham iba a obedecer a la instrucción que le sería dada. Dios no lo sabía. Dios lo sabía, Rubén. Ok. Y entonces, si Dios sí lo sabía, entonces, evidentemente, el propósito de la prueba no es saber si va a obedecer o no va a obedecer. ¿Ok? Dios ya lo sabía. Entonces, si Dios ya lo sabía, ¿para qué probarlo? ¿Ok? Si ustedes pueden darse cuenta de toda la historia, el que no sabía hasta dónde sería capaz de llegar con su fe era Abraham. Lo que Dios le estaba mostrando a Abraham
es hasta dónde podría llegar su fe. Dios lo que quería era perfeccionar su fe. ¿Recuerdan ustedes que en Santiago leímos, ok, que la prueba produce paciencia a fin de que tú puedas llegar a ser perfecto, completo, que tu fe pueda ser perfeccionada, que tu fe pueda ser perfecta y no le falte nada? Entonces, la prueba tiene como propósito perfeccionar tu fe. Ok. Ese es el propósito. La siguiente pregunta la empezaron a tratar de responder. Yo les decía, ¿qué es lo que se está probando aquí? Alguien dijo, se está probando la obediencia. ¿Qué es lo que realmente se está probando? ¿La fe? La fe. La Sí, fe. no sé quién lo dijo, pero pues es la fe. La fe es lo que está probándose. No se está probando la obediencia. Es más, ni siquiera se está probando a Abraham. Lo que se está probando es la fe de Abraham. Ok. Así es que, ¿cómo consiste eso? ¿Qué fe se estaba probando? Bueno, Dios le había dicho a Abraham que Isaac era el hijo a través del cual vendría toda una descendencia de bendición, que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Esa bendición vendría a través de Isaac. Ok. Así es que si Dios le pide que lo entregue en sacrificio, si Isaac moría antes de tener hijos, él era un muchacho, todavía no tenía hijos. Si Isaac moría antes de tener hijos, entonces, ¿de dónde vendría aquella bendición de una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos? Su fe estaba siendo probada, no su obediencia. ¿Me están siguiendo? ¿Me crees o no me crees? De este hijo va a venir tu descendencia, pero entrégamelo. Está siendo probada su fe. La fe, ahora bien, produce obediencia. No la obediencia produce fe. La fe produce obediencia. Quiero que lo tengan muy clarito. Muchísimas personas les dicen, no, lo que Dios quiere de ti es tu obediencia. Yo les diría, error, error, error. Lo que Dios quiere de ti es que tú le creas. La fe produce obediencia. Es un fruto de la fe. Si tú solamente obedeces, no necesariamente le crees. Pero cuando tú le crees, necesariamente obedeces. ¿Ok? Así es que no era la obediencia la que estaba siendo probada, sino su fe. Ojalá y que pueda quedar muy en claro. Cuando una persona está siendo sometida entonces a una prueba, cuando tú eres sometido a prueba, cuando tu fe está siendo probada, o sea, cuando tú estás en prueba, ¿qué es lo que se está probando? ¿Tu obediencia o tu fe? La fe. La fe. Tu fe, tu fe. ¿Ok? Bueno. Cuarta pregunta. ¿En qué consistía la lucha? Si hay una prueba, hay una lucha. ¿En qué consistía la lucha aquí en esta historia que acabamos de leer? ¿En qué consistía la lucha?
este ejercicio que yo les estoy poniendo es que aprendan a leer entre líneas, lean lo que está ahí. Están leyendo una historia, pero de la historia ustedes pueden comprender muchísimas cosas. Lean entre líneas. ¿En qué consiste la lucha? Sí, Vianey. Pues él no quería que su hijo muriera, no quería matar a su hijo, ¿no? Esa es la lucha. Yo creo que es la lucha entre tu carne, ¿no? Entre tus propios pensamientos en tu mente y lo que Dios te está diciendo, ¿no? Entonces ahí también ese Lo que es, Dios te está está, diciendo, ¿qué significa? porque él estaba diciendo que le diera a su hijo, ¿sí? Que lo sacrificara, porque ahí estaba probando su fe de Abraham. Entonces él pues estaba en esa lucha de que a la vez sabía que Dios ya lo iba a salvar, ¿no? Que no iba a permitir que sacrificara a su hijo, pero yo creo que ¿Crees? había algo dentro de él. ¿Cómo? Él no lo sabía que Dios no lo iba a permitir. Sí Él no estaba lo haciendo, sabía. pero ahí estaba en esa lucha, ¿no? En él, entre sus pensamientos y en creer, ¿no? Que no iba a morir su hijo, ¿no? Yo creo que esa era lucha de que pues tenía que sacrificar a su hijo. Ok, ok. Sí. Blanca. Bueno, yo creo que la lucha está entre lo que te dice Dios primero, como promesa, le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y después la segunda petición es, entrégamelo y sacrifícalo. Entonces ahí está la lucha, porque primero recibes esa promesa de que en mi simiente, en la simiente de mi hijo va a haber esa bendición para toda la tierra y después me dices que te lo entregue. Entonces, pues ahí está la lucha, ¿no? ¿Qué hago? ¿Te lo entrego? Y entonces, ¿cómo van a ser mis generaciones benditas en esta simiente que me has dado? Ok, Creo allí que es donde está la prueba, bueno, la lucha entre él. Sin embargo, él toma la decisión de decir, bueno, pues te lo entrego, ¿no? O sea, a lo mejor cambiaste de opinión, o como dice aquí en la escritura, tú eres poderoso y puedes resucitarlo, ¿no? Porque tú me diste una promesa. En mis simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así es como yo lo percibo. ok. ¿Alguien más? A ver, Rebeca. Creo que desde el momento en que dijo Abraham a sus siervos, obviamente esta prueba le estaba causando a él un dolor tremendo y sabía que de Isaac iba a venir la descendencia que Dios le estaba Entonces, ¿qué es lo que prometiendo. está en lucha? O sea, yo creo que él sabía que iba a regresar con el chamaco, iba A a ver. subir, iba a regresar, que estaba en Ajá. lucha su carne contra el espíritu, creo yo, su carne, todo el amor que tenía con su hijo y lo que es Dios en él, el mandato de Dios y que él sabía que Dios es soberano y que él sabía lo que hacía y estar de alguna manera esa área espiritual contra su carne, contra el alma, contra sus emociones. Ok, Yo creo que esa era su lucha. ok. Bueno, ok. Entonces, vean ustedes aquí, como lo han dicho ya 2, 3 personas, ¿en qué consiste la lucha? Es carne contra fe, Ujú. Sí, ¿ok? sí. Cuando tú estás en prueba, cuando hay una prueba de parte de Dios para tu vida, lo que se está enfrentando en ti es la carne contra tu fe. Tú ya eres una persona de fe, pero hay carne que se opone. Ok, en el caso de esta historia que nosotros estamos leyendo, Isaac
obvio, era el hijo amado de Abraham por el cual había esperado 25 años. Era el hijo de la promesa. Todo lo que él había anhelado y todo lo que él había esperado. Ahora, la instrucción de Dios no era solamente que Isaac muriera, sino la instrucción era que Abraham lo matara. O sea, no era solamente, mira, lo vas a llevar a tal lugar y ahí se va a morir. No, era que él con su mano lo iba a matar. O sea, no era cualquier cosa lo que le estaba pidiendo. Entonces había una lucha interna, pues muy impresionante, ¿no? Todos los sentimientos, todas las emociones que pudo haber tenido en ese momento Abraham desbordadas, por una parte, y por la otra parte, la promesa de parte de Dios de que de él vendrían toda esa descendencia de bendición. ¿Cómo compaginaba una cosa con la otra? O sea, yo tengo la promesa de parte de Dios, pero por esta parte está pasando todo esto. Sentimientos, emociones contra la palabra de Dios, contra una promesa que había venido de parte de Dios. Así es que, pues, Abraham estaba confiando en la promesa. ¿Cómo le iba a hacer Dios para cumplir la promesa? Pues quién sabe. O sea, si Abraham llegaba y sacrificaba a su hijo, ¿cómo iba a suceder eso? ¿Quién sabe? A lo mejor, como dice Blanca, lo iba a resucitar. A lo mejor iba a ser otro prodigio. ¿Quién sabe? Pero el caso es que Dios cumpliría su promesa. Entonces, por un lado, el amor, los sentimientos, y por el otro lado, la promesa. Esto es lo que se enfrenta. O sea, quiero que ustedes queden muy entendidos. Estamos entendiendo qué es una prueba, ¿ok? En una prueba, lo que está en conflicto en ti es la carne contra tu fe. Tu fe es la que está siendo probada, no tú. Es tu fe. Si Dios pone a prueba tu fe, es porque ya tienes fe. Dios no pone a prueba la fe de alguien que no tiene fe. Se pone a prueba la fe de alguien que ya tiene fe porque la quiere perfeccionar. ¿Ok? Quiere que la fe crezca, que sea cabal, que sea perfecta. ¿Está claro? Sí, ¿me están siguiendo todos? ¿O no? ¿Sí? No. Sí. Sí. Ok. Ahora, siguiente pregunta. Quiero que vean, todo está escrito ahí, está escrito en la historia, nada más es leer entendiendo y leer recuperando, entender las cosas que están escritas ahí, leer entre líneas, léanlo. ¿Cómo salir victorioso de una prueba? ¿Alguien que levante su manita? A ver si Rebe. La única manera que yo veo es entrando a la prueba, actuando. Abraham, si no hubiera hecho nada, no hubiera sabido, no hubiera tenido ningún resultado. A veces hay pruebas y uno no le quiere entrar, o sea, no entra, pero en este caso, él actuó y esa acción de... Oye, Rebe, no, es que, a ver, ¿Abraham entró a la prueba o Dios lo metió? Dios lo metió. Entonces, no hay Por de eso, otra. pero ¿a poco no hay en una de esas
¿Tú puedes decir que no? Bueno, esa sería una pregunta para mí. Si, por ejemplo, Abraham podría haber dicho, no, no lo llevo, ya, punto. por eso, a eso voy, pastor, que si Dios te puede poner una prueba, pero uno puede tomar la decisión de no entrarle. Ya estás adentro, ya estás Ay. adentro. Y puedes, entonces, ya lo único que queda es saber si la pasas o no. Pues si tu fe es perfeccionada, o te quedas igual, o tal vez hasta retrocedes. Exacto. Entonces no sé. No sé qué fue. No, pues Entonces ya no sé. adentro de la prueba ya estás. Pues, o sea, yo no veo a Abraham así como que diciendo, oye Dios, a ver, pues, ponme a prueba para perfeccionarme, ¿no? Sino que Dios, órale, lo metió. Esto es interesante, cuando uno está en las manos de Dios, Dios es el que, como barro en sus manos, Dios está trabajando con nosotros, ¿verdad? Ok. ¿Cómo salir victorioso de la prueba? Ya estás adentro, ya te metieron, ya estás allí. Ahora, ¿qué haces para salir victorioso de la prueba? ¿No, Vadi? Obedecer. Confiar. Obedecer, dice Leo. Ok, pero no solamente obedecer, porque yo veo muchas más cosas aquí. Confiar. Confiar en que Dios me va a ayudar a salir victorioso con mi fe. Confiar en que Dios me va a ayudar. No. A ver, miren, ahí está escrito. A ver, miren. ¿Qué es lo que hizo Abraham para salir airoso, victorioso de todo esto? Lo que él hizo fue profetizar. Profetizar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que ya se le había dicho. Escuchen bien, la primera cosa, lo dijo Rebe hace rato, llega con los siervos, están viendo ya el lugar de lejos, y Abraham les dice esta palabra: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Ok? Fíjense bien lo que está diciendo. Lo que nosotros vamos a hacer allá es adorar a Dios. Segundo, vamos a regresar los dos. No dijo, aquí los veo. Dijo, regresaremos a ustedes. Él estaba plenamente convencido. Y su boca entonces hablaba lo que él creía, de que iban a regresar sanos y salvos, los dos, por una razón, porque Dios le había prometido que de Isaac vendría la descendencia. No habría otra salida, no había otra respuesta. Él dijo, vamos a ir allá, vamos a adorar y vamos a regresar aquí, los dos sanos y salvos. Esa es la primera palabra profética. Segunda palabra profética. Isaac le pregunta, papá, ya llevamos el fuego, ya llevamos la leña, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Ya lo leyeron, estamos leyendo el verso 7, Sí. Dice, papá, ya aquí llevamos el fuego, llevamos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él profetizó. Fíjense bien que ambas cosas que él profetizó son exactamente lo que sucedió. Fíjense bien, lo que él habló, cuando tú hablas por fe, cuando tu boca habla fe, tú estás marcando futuro, tú estás
formando futuro. Está en medio de la prueba y en medio de la prueba él profetiza. Vamos a ir y vamos a regresar. Dios se va a proveer de cordero para el holocausto. Exactamente las dos cosas sucedieron. Cuando estaba allí, en ese lugar, el ángel de Jehová le mostró atrás, estaba un cordero trabado ahí en una zarza para que fuera el cordero para el holocausto. Lo que hicieron Isaac y Abraham ahí arriba fue adorar a Dios. Le dieron una ofrenda a Dios. Dice Dios, por cuanto tú me diste a tu hijo unigénito, a tu único hijo. Fíjense bien que tú puedes decir, no, pero no se lo dio. No, sí se lo dio. Sí se lo dio. Por cuanto tú me diste a tu hijo. Entonces le da una respuesta, yo voy a bendecirte, etc. Así es que, miren bien, cuando tu vida está metida en una prueba de fe, estás pasando por una bronca, ahí tú tienes una promesa de parte de Dios, pero la realidad es totalmente diferente. La realidad se ha salido del escenario de la promesa de parte de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a quejarte? ¿Vas a hablar contra Dios? ¿Qué vas a hacer? Fíjense bien que la palabra de Dios dice, creí, por tanto hablé. En realidad lo que hablamos es lo que creemos. Muy importante es que cuando las cosas están saliéndose de control, si tú sabes que Dios está en control de tu vida, ¿quién es el responsable de lo que está pasando? Yo. ¿Tú? Dios. Dios. Dios es Dios el el responsable. responsable. Dios es el responsable de lo que está pasando, porque tú le diste tu vida a Dios. Tú dijiste, Señor, aquí está, mi vida está en tus manos. Yo me encomiendo, como yo te decía el domingo, me encomiendo a tu gracia. Entonces, bueno, pues tú eres el responsable. ¿Ok? Ok. Ahora, pero yo tengo promesas de parte de Dios. Hace tiempo una persona me decía, oye, ¿qué pasa? ¿Será mi falta de fe de que mi familia no quiera nada con el Señor? ¿Seré yo acaso, maestro? Como dijeran ahí en la última cena. Tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa que tenemos de parte de Dios en ese sentido? Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa. Se la saben. Mira, se la saben. Pero hay Cree que en el Señor creerla. Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok. Tú estás viendo que esa promesa no se está cumpliendo, que esa promesa está desviándose. ¿Qué haces tú con tu boca? Profetizar. Profetiza en vez de estar quejándote, en vez de estar reclamándole a Dios. Oye, Dios, es tu promesa y mira, pues es que cada vez está peor. Ay, mira, estos cuates, ay, ve nada más, ay, ¿cómo es posible? En vez de estar regañando a tu propia familia, en vez de estarles dando de bibliazos o algo por el estilo, pues profetiza. Empieza a hablar la palabra. Yo te voy a ver aquí en el cielo. Es más, vamos a ir juntos a la casa de Dios y vamos a adorar. Dios te va a salir al encuentro y vas a ver la grandeza de Dios en tu vida.
empieza a profetizar, empieza a hablar la promesa de Dios para ustedes. Sí, me explico. Sí, Pati, levantaste tu mano. No te oyes, Pati, estás silenciada. Bueno, para que me quedara más clarito, válgame, ahora se quitó Ah, ya. Para que me quedara más clarito, entiendo que Isaac cuando le dijo a Abraham, y en donde el cordero que falta, o sea, el cordero que van a poner, ¿no? Que le pregunta, ahí es donde Abraham le dice, Dios se proveerá del cordero, ¿no? ¿Mm? O sea, ahí ya está profetizando Abraham que no iba a ser su hijo, sino que Dios ya tenía un cordero. Sí, que Dios iba a sustituirlo, que Dios iba a hacer algo. O sea, Abraham ya había profetizado. Abraham profetizó conforme a su fe que Dios iba a proveer. No te oyes. Ya se me fue. O sea, Abraham obedeció lo que Jehová le dijo, que él iba a poner a su hijo en holocausto. Él llegó aquí, él llevó a su hijo, lo llevó hasta ese lugar, ¿sí? Y lo puso, Ajá. obedeciendo, pero le dice Isaac, y él, o sea, ya está la leña, ya está todo. Y el cordero fue cuando, ahí, o sea, lo que entendí es que Abraham profetiza que el cordero ya tiene Jehová, o sea, él ya creyendo que no iba a ser su hijo. Que Dios iba a hacer algo. Ajá. Que Dios iba a sustituirlo o Dios iba a usarlo a él mismo como cordero, pero que Dios se iba a proveer de un cordero. Y vuelvo a insistir, estas dos cosas que él profetizó, esas dos cosas ocurrieron. Regresaron con bien, número uno, y número dos, en realidad Dios sustituyó a Isaac con un cordero. Profetizar. Profetizó. Ok. Sí. O sea, ¿cuántas veces ustedes han estado en circunstancias así, en medio de la prueba, ¿no? No sé, faltan recursos y de repente, no sé, alguien está triste, alguien dice, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la respuesta que tú puedes tener? ¿Qué respuesta sale de tu boca? No sé, la verdad no sé qué vamos a hacer. No, pues ponte a buscar, ve y pide prestado, ve y, no sé, y haz algo, ¿no? Tú puedes profetizar y decir, es que Dios va a proveer, Dios va a hacer las cosas. Si tú profetizas, lo que tú digas es exactamente lo que va a pasar. Tu boca habla con fe. Cuando tu boca habla con fe, eso es lo que va a suceder. O sea, yo lo leo aquí en la escritura, yo lo tomo para mí, pero yo te puedo decir en mi propia vida, cuando hemos estado
en momentos de prueba, lo que yo he dicho es exactamente lo que sucede. Hablar con fe, que no te dé vergüenza, no te sientas mal, habla con fe. Habla con fe, vas a ver lo que va a empezar a suceder. Habla con fe, ¿ok? Esto es secreto para salir victorioso de las pruebas. ¿Cuál es el origen de la prueba? ¿Me dijeron? La fe. Dios. Dios es el origen de la prueba. Ok. Si estás metido en una prueba, ¿quién te metió? Dios. Dios es el que te metió ahí. ¿Por qué te metió Dios ahí? Porque quería ver la Para fe. perfeccionar mi fe. Para perfeccionar mi fe. ¿Ok? No es para ver si soy obediente o no, ya lo sabe. Es para perfeccionar mi fe. Para que yo salga en una mejor condición de lo que yo estaba antes. Entonces, yo quiero que me respondan la última pregunta acerca de la prueba. ¿Ok? ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Que le fue muy bien. Le fue muy bien. Sí, ¿qué significa eso? Que es por haber obedecido, por haber hecho lo que él le pidió. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia será la puerta de sus enemigos. Ajá. Ok. Entonces, esto me dice que cuando Dios me mete en una prueba, es porque tiene un nivel de bendición superior para mí. ¿Ok? Escuchen bien. Hay un nivel superior de bendición para una persona que está siendo sometida a prueba. Cuando tú estás en prueba, entonces en vez de quejarte y decir, ching, ya caí en la prueba de Dios, ay, ¿cómo es posible? Dios me está probando, qué mala onda, ¿no? En vez de ponerte así, mejor velo bien, porque creyéndole a Dios, profetizando, saliendo victorioso de la prueba, hay un nivel de bendición mucho más grande para ti que el que tenías antes. ¿Qué es lo que quería Dios? Dios quería bendecirlo todavía más de lo que ya lo había bendecido y a través de él bendecirnos a nosotros también. Así es que vean qué interesante es esto. Así es que cuando tú estés sometido a prueba, ponte contento, como dice Santiago. Gózate de que estás en una prueba, porque lo que Dios quiere es todavía bendecirte más de lo que hasta ahora ha sido bendecido. Perfeccionar tu fe y bendecirte más de lo que ya tienes ahora. ¿Ok? Así es que qué padre es poder nosotros entrar en una prueba. Otro dato sobresaliente de esta historia es que Dios no va a probar a nadie sabiendo que no está listo para la prueba. ¿Ok? Yo te dije, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Si Dios estaba probando a Abraham en esto, es porque Dios sabía que él ya estaba listo para poder aprobar esa prueba. Cuando Dios te prueba, es porque Dios sabe que tú estás listo. No tienes un padre mala onda que te va a aventar a la alberca para ver si sabes nadar o no sabes nadar. ¿No? Dios no es mala onda de que, no sé, si no estás listo te va a meter en una cosa en donde salgas avergonzado. Dios te mete en una prueba, es porque Dios sabe que vas a salir bien. Es porque tienes todo para salir bien. Si se está poniendo a prueba tu fe, es porque ya tienes fe.
Tienes que saber que Dios ya sabe. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. No estás probado por otra persona que no sabe. Cuando tú estás en una prueba en el colegio, cuando tú estás en una prueba en la universidad, pues el maestro no sabe si sabes. Te están poniendo a prueba para ver si sabes. Acá no es así. Dios no te está probando para ver si sabes, para ver si puedes, sino porque puedes, te mete en la prueba, para que te des cuenta que sí puedes. ¿Sí está clarito? Dios no va a probar a nadie sin saber que está listo. Si tú estás adentro de una prueba, es porque ya estás listo. ¡Yujú! Sí, pastor. ¿Sí están aquí? ¿Sí? Entonces, ¿está clarito el asunto de la prueba? Sí, pastor. Ok, muy bien. Ahora vamos a la tentación. Y en la tentación vamos a resolver las mismas preguntas. Lo que hace es que pongan atención. Cuando lean, pongan atención. Cuando resolvamos las mismas preguntas, ustedes se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación. ¿Está bien? Ok. Los dos ejemplos más notables de tentación los vamos a leer. Uno está en Génesis capítulo 3 del verso 1 al 6 y el otro Lucas 4 del verso 1 al 3. Si alguien lo puede leer, Génesis 3 del 1 al 6. Yo, pastor. Adelante. Vamos, Leo. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, y si le tocaras para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieras de él serán abiertos tus ojos y verás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, de los ojos al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió, así como ella. Ok. ¿Alguien que pueda leer Lucas 4 del 1 al 13? Yo, pastor. A ver, dale, Rebe. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ok, good.
Hemos leído estos dos ejemplos perfectamente representativos de lo que es una tentación. ¿Ok? A partir de estos dos ejemplos de tentación, quisiera que nuevamente me respondieran cuál es el origen, cuál es el propósito, qué es una tentación, en qué consiste la lucha de la tentación, cómo salir victorioso de la tentación y cuáles son los resultados posibles de la tentación. ¿Ok? Así es que empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de la tentación? ¿El diablo? En este caso. El diablo, pues, queda muy claro, en este ¿no? caso, sí. Queda muy claro, ¿no? O sea, no es Dios, no es la carne, no son las circunstancias, ¿ok? El origen de la tentación es el diablo. El diablo. ¿Sí? ¿El origen de la prueba cuál es? Dios. Ok. Si estás en una prueba, ¿quién te metió? Dios. Si estás en una tentación, ¿por qué estás ahí? Mugre diablo. Ok, sale. Segunda cosa, ¿cuál es el propósito de la tentación? Hacerte caer, yo creo. ¿Qué significa eso? Sí, o sea, es que esas, ¿Hacernos perdón, pecar? esas son palabras comunes, palabras, o sea, que sí, obviamente, hacerte caer. Hacerte caer, ¿qué significa eso? En pecado, en ¿Qué Hacer desánimo. significa pecar, eso? que ¿Qué pequemos. significa eso? O sea, hacerme caer en pecado. Ay, Ah, son palabras falta de fe. religiosas. Apartarme de Dios. Apartarme de Dios. Sí, ya nos vamos acercando. ¿Qué es lo que buscaba el diablo con la tentación en el primer Adán? Que fuéramos como Dios. Dudar de su identidad. Perder el propósito. El primer Adán, no estoy hablando del postrer Adán, Jesucristo. El primer Adán, ¿cuál era? Perder su propósito. ¿Alguien dijo? ¿Qué más? Y Goyita dijo su identidad. Su identidad, eso tendría que ver con el postrer Adán, no con el primer Adán. En el primer Adán no veo nada de eso. O sea, pero en el primer Adán, ¿qué es lo que pretendía el diablo? Perder el propósito. O sea, miren, nuevamente, véanlo, está entre líneas. No crean que va a estar todo así. Y el diablo pretendía hacer esto. O sea, lo tienen que ver. ¿Qué es lo que pretendía el diablo al tentar a el primer Adán? ¿Qué es lo que pretendía? Hacernos como Él. ¿Hacerlos como él? ¿Qué significa eso? Que entrara la muerte. Que entrara la muerte. Ok, que entrara la muerte. Les dijo que si comían del árbol del bien y del mal, Dios sabía que iban a conocer la muerte, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces lo que pretendía el diablo era que entrara la muerte. Hacerlos dudar de que Dios. Hacerlos dudar. Lo que Dios les había dicho. Suena interesante. ¿Hacerlos dudar de qué? Porque le dijo, con que Dios te ha dicho, ¿no? Que no comas de este árbol del huerto, porque si comes de ese árbol, tus ojos serán abiertos. ¿Hacerlos dudar de qué? Entonces lo está haciendo dudar de Dios. Ok. De lo que Dios les dijo, ¿no? Hacerlos dudar de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Hacerlos dudar de Dios. Ok, interesante. Interesante, hacerlos dudar de Dios. Ya van como que haciendo rodar el chícharo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No sé, igual que lo que queda el diablo. Porque también lo que... A ver, que ruede el chicharito, por favor. Pues arrastrarnos a su misma condición que él había tenido, o sea... ¿Cuál es su condición que él había tenido? O sea, de orgullo, de condenación, de ser iguales a Dios. No sé. ¿Cómo es eso de ser iguales a Dios?
Bueno, ahorita que conteste Tati, mientras, yo digo que de alguna manera él quería hacerles saber o querer que creyeran que Dios no era tan bueno como ellos creían. Ok, difamar a Dios. Difamar a Dios, hacerlos dudar de la naturaleza de Dios, hacerlos dudar de que Dios es bueno. Ya va rodando el chicharito, ¿qué más? Hay que echarle aceite. Hay que echarle aceite al chicharito. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Solecita, ibas ahí diciéndonos algo muy interesante. Se me fue la idea, pero Ok, a ver. Ahora, en Jesús, ¿cuál era el propósito? Pues que dudara de su identidad como hijo. Ok, que dudara de su identidad como hijo. Ok, perfecto, ok. ¿Con qué propósito era que dudara de su identidad como hijo? Es para que no fuera y cumpliera lo que Dios le había mandado. Ok, ok. Para que entonces no se cumpliera el propósito por el cual Dios lo envió. Descarrilarlo de su propósito y de su destino. Así es. De su propósito. Así es. Ok. Entonces Lo podemos mismo darnos cuenta es que con en Abraham, ambos casos, con Adán y Eva. y lo mismo, exactamente. Podemos ver que en ambos casos, lo que el diablo pretende a través de la tentación es descarrilar a las personas de su propósito y destino que tienen, ¿ok? Destinos divinos, propósitos divinos que Dios tiene para ellos. Es que no puedan cumplirlos, sacarlos, descarrilarlos de ese destino. En el primer caso, ustedes pueden ver a Adán que cayó bajo la tentación y entonces perdió su propósito y perdió su destino. En el segundo ejemplo, vemos al postrer Adán, Jesucristo, que logró vencer al diablo en la tentación y recuperó para el ser humano lo que el ser humano había perdido, propósito y destino. ¿Ok? ¿Estaba muy difícil? ¿Verdad que no? ¿Verdad que está escrito? Nada más hay que leer entre líneas. Ok. Tercera pregunta. A partir de lo que ustedes ya están, en este momento está saliendo fuego ahí de su mente, ¿no? Díganme, ¿qué es la tentación? Caer. Caer en hacer ¿Caer? lo malo. ¿La tentación es caer? No. ¿Qué es la tentación? Díganme. Después de haber leído esto, cada uno de ustedes desarrolle una definición. ¿Cómo definirían ustedes la tentación? La tentación la envía el diablo para descarrilar lo que Dios tiene, no, para nuestras vidas. ¿Ese propósito tiene? No. Ese es propósito, pero ¿cómo defines la tentación? Hazme una definición de tentación. Alguien que me haga una definición de tentación. Podría ser todo aquello que nos aparta del propósito que Dios tiene para nosotros. No. Algo que nos va a hacer daño, nos está tentando, por ejemplo, en este caso, comer algo, pero no puedo, no debo. Pero me está tentando. Entonces, ¿qué es la tentación? Agarrarlo, ¿no? Pues tomar ¿Qué es la algo. tentación? A ver, te lo voy a poner de esta manera. A ti te dijeron que a lo mejor por
porque estás en un proceso de sanidad o algo, a ti te dijeron que no puedes comer cerdo, ¿ok? Sale. Pero yo de mala onda te llevo a un restaurante riquísimo en donde solamente tienen carnitas. ¿Qué es la tentación? Haberlo comido. ¿Haberlo comido? No. La tentación no es haberlo comido. Comérmelas, ¿no? Tampoco. Pues ella puede decir no como. Tampoco. Pues es una obra maliciosa, pastor, una obra de maldad, una obra que te quiere llevar a causarte daño, algo que te quiere causar daño. Una obra maliciosa con objetivo de causarte daño. Ya nos vamos acercando. Tentación, que me inviten, ¿no? Que me hayan invitado. Bueno, a ver. Vamos a hacer una definición. ¿Ok? Una tentación es una provocación. Dijimos que su origen era el diablo, entonces es una provocación satánica para que nosotros faltemos a nuestra fe. El primer Adán creía lo que Dios les había dicho, pero la provocación logró hacer que dudara y que faltara a su fe. La provocación que hizo el diablo hacia Jesús tenía la intención de que él faltara a su fe, es decir, que dejara de creer que era el Hijo de Dios. La provocación era, si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo es que el Hijo de Dios tiene 40 días sin comer? No estaba ayunando, como dicen los religiosos. Ay, es que ayunó 40 días. No. En el desierto no comes, no ayunas. Es muy diferente. Es muy diferente que no tengas para comer a que quieras ayunar. ¿Ok? En el desierto no había que comer. Entonces, ¿cómo es posible que estés en esta condición en la que ni siquiera puedes comer? Si eres un hijo de Dios no debería estar en esta situación. ¿Sí me están siguiendo? Una provocación a dejar de creer, una provocación a que mi fe se rompa, a que mi fe se caiga. Si mi fe se rompe, el diablo tiene todo para poder entrar y hacer lo que quiera. ¿Qué? Una tentación entonces es una provocación satánica para que yo falte a mi fe, para que mi fe se rompa. ¿Ok? Entonces podemos hablar, la voz del diablo es siempre una tentación. ¿Sí? ¿Está clarito? Ok. La pregunta aquí es, sí, la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la lucha cuando una persona está en tentación? Ya vimos en el caso de la prueba en qué consiste la lucha, pero acá, en el caso de la tentación, ¿en qué consiste la lucha? En no escuchar, decidir no escuchar la voz del diablo. No. Ok, en decidir. Y escuchar la voz de Dios, ¿no? Ajá. Porque si dices que la voz del diablo es siempre una tentación para mí, entonces mejor decido no escucharlo. Ya sé de dónde viene esa voz. ¿Cómo le haces para no escucharlo? Aprendiendo a escuchar la voz de Dios, a diferenciar. ¿Cómo haces para escuchar la voz de Dios? A través de su palabra,
a través de la comunión que tengo con Él y de su Espíritu Santo, porque dice que los que Exactamente. son guiados por su Espíritu, esos son sus hijos, ¿no? Y si Ok. yo soy guiada por su Espíritu, sé cuándo es el Espíritu el que me habla, ¿no? Ok, precisamente por eso dijo Jesús, orad para que no entréis en tentación. En tentación. Una persona que tiene una comunión fuerte con Dios conoce su voz. Y por lo tanto no le hace caso a la Mis voz que ovejas pueda oyen mi venir de voz. parte del diablo. Al Dios. Al Dios. Entonces, ¿cómo podemos Así huir es, de la porque la sabe tentación? diferenciar. Ok, ok, para saber diferenciar exactamente, ¿no? Ok. Dice Santiago 1:13 al 15, Santiago 1:13 al 15, lo voy a leer yo. Santiago 1:13 al 15 dice, cuando alguno de ustedes es tentado, sí, ¿ya lo buscaron o no? A lo mejor me estoy yendo muy rápido. Santiago 1:13 al 15. Ya. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, dice, cuando alguno de ustedes es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Ni ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Ok. No me acuerdo quién fue quien dijo que finalmente el ulterior motivo del diablo en la tentación es que entrara la muerte. Ok, eso lo dijo Goyita. Muy bien, porque ¿qué es lo que pretende el diablo a través de la tentación? Muerte, muerte espiritual, muerte para ti, que llegues a un estado de muerte. Ok, ¿cómo lo hace? A través de la duda. ¿Qué es lo que empieza a combatir dentro de ti? Duda. Empiezas a dudar. Fíjense bien, algo interesantísimo. Que aprendan ustedes a diferenciar. ¿Quién es el origen de la prueba? Dios. 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 Pero la prueba puede convertirse en tentación. La prueba puede producir en tentación. A ver, véanlo. Pues yo creo que sí. ¿La prueba puede convertirse en tentación? Sí. Pues si empiezas a dudar, te empieza a faltar la fe. ¿Cómo se siembra la duda? O sea, a ver, ¿quién es el que siembra la duda? El diablo. El diablo es el que siembra la duda. Ok, ahora, pero la prueba puede ser un campo fértil para sembrar dudas. Sí. 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 Claro que sí. Muy fértil. Claro que sí. Cuando tú estás, Dios es el que te mete en la prueba, porque Dios quiere darte algo todavía mejor. ¿Ok? Pero entonces el diablo puede entrar y decir, pues no que Dios te iba a bendecir, no que Dios iba a estar contigo, no que tu palabra dice que ya deberías de ser sano y mira cómo estás. Si eres un hijo de Dios, pues ¿cómo es que la estás padeciendo tan gacho? Si eres un hijo de Dios, ¿cómo es que te está yendo de esta manera? ¿Cómo es que no encuentras trabajo? Si eres un hijo de Dios, ¿cómo es que no te alcanza? Si eres un hijo de Dios, ¿cómo es que, si me explico? Esos momentos son los momentos en que el diablo va a tratar de aprovecharlos. La pregunta es a quién tú oyes, como dice Elizabeth. La pregunta es a quién tú oyes. Tú puedes oír la voz del diablo que está tratando de sembrar duda, o tú puedes oír la palabra de Dios que te afirma cuál es tu futuro.
que te está spoileando de cuál es tu futuro en Cristo, ¿no? Te está diciendo cómo te va a ir, a qué palabra atiendes. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Yo quiero que ustedes noten algo. ¿Cómo fue que Jesús llegó a estar siendo tentado por el diablo? Estaba El débil. Espíritu lo llevó. Porque El mismo Espíritu Santo lo llevó. al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense bien, el Espíritu lo llevó. Ujú. Este es un claro ejemplo de una prueba convertida en tentación. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero tenemos que entenderlo. La tentación es cuando una duda está queriendo ser sembrada. La prueba es que a través de lo que yo profetice, a través de lo que yo crea, yo voy a salir airoso de ella y voy a ganar todavía más de lo que ya Dios me ha bendecido. La prueba tiene su origen en Dios, la tentación tiene su origen en el diablo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. ¿Cómo salir victoriosos de la tentación? Aquí nada más tenemos un ejemplo. El ejemplo de Adán y Eva no nos sirve para salir victoriosos de la tentación, pero el ejemplo de Jesús sí. ¿Qué hizo Jesús para salir victorioso de la tentación? Se basó en la palabra. La palabra de Dios. Ok, nuevamente. Sí, declaraba la palabra de Dios y decía escrito Nuevamente, está. entonces, igual que Abraham, la victoria está en que tú hables la palabra de Dios, lo que tú crees, lo que está en ti, lo que tú has creído, que tú anuncies, que tú proclames lo que Dios te ha dado, lo que está en ti. Ahí está la victoria sobre la tentación. ¿Sí me están siguiendo? ¿Todos? ¿Yuhu? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la tentación? Tenemos dos ejemplos. ¿Qué posibles resultados hay de la tentación? Pues caer y no. No, bueno, no. Otra vez. Son dos. Salgan con las Te estoy palabras dando dos, pastor. religiosas. O sea, Caer. ¿Qué significa ceder a la eso? tentación. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? O sea, no salgan con lugares comunes. O sea, caer a la tentación. Pues sí, caí a la tentación. ¿Qué significa? Muerte. Fallar. Muerte. Sacarte del propósito divino. Ok. Primer caso. El caso del primer Adán. ¿En qué resultó? Muerte. En muerte. Bueno, no, sí. En muerte. Resultó en la separación de Dios. Separación de Dios. Fueron echados del paraíso. Maldiciones. No volvieron a comer del árbol de la vida. Así es. Perdieron propósito. Perdieron destino. Si no iban a morir, pues murieron. Llegó la pobreza. Sí, maldiciones. Entraron maldiciones. Entró la enfermedad. Todo eso entró. O sea, todo ese fue el resultado. Por eso cuando me dicen caer en la tentación, pues sí, pero vean todo lo que involucra. O sea, ¿qué significa caer? Bueno, significa todo eso. ¿Sí me explicó? Ahora, en el caso de Jesús, ¿cuál es el resultado de la tentación en Jesús? El resultado final fue que... A ver, levanten la mano para que hablen uno por uno. Goyita, vas Goyita, a ver, Goyita. Vas Goyita, ya si tú la riegas, yo ya no hablo. Vamos, Goyita, vas Goyita. Eso. Pues que gracias a que él venció sobre la tentación, pudo ir y cumplir el propósito de Dios para traer salvación a la humanidad, para que él fuera el sacrificio de la cruz y por medio de él redimir a toda la humanidad, bueno, todos los que
creamos en Él y ser Ok. salvos Ok. y traer vida y Sí, vida o en sea, abundancia. al haber vencido, su destino se mantuvo. Es lo que tú me estás diciendo. Se mantuvo su destino y se mantuvo su propósito. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más, Goyita? Ah, pues que trajo. Y te avienta, Rebe, ¿eh? Y te avienta, ¿eh? Sí, o Pues sea dice que el ya diablo lo dejó y se fue, ¿no? pues, trajo El diablo lo vida. dejó y se fue. Ajá. O sea, el diablo huye. Huyó. Someteos pues a Dios, Así es. Resiste resistid al diablo, y huirá de y él ustedes. huirá de ustedes. Correcto. Y Él él huyó. ¿Qué huirá más? de ti. Ok, llevamos dos Así es. resultados muy interesantes. ¿Qué más? Entonces ya Jesús pudo cumplir el propósito para el cual fue enviado, porque empezó a hacer su ministerio, Por eso. empezó Ya, a esa fue la primera que me sanar. dijiste. La primera que me Ok. dijiste fue que mantuvo su destino y mantuvo su propósito. Ajá. Ok. Segundo, el diablo huyó. Huyó. ¿Qué más? Bueno, ya, Blanca, pues. levantaste tu mano. Sí, pues Jesús entró lleno Oh, muy interesante. entró lleno del Espíritu Santo, pero salió en el poder del Espíritu Santo. Correcto, eso lo dice Lucas 4:14. Sí. Dice ahí, él entró lleno del Espíritu Santo, pero cuando salió después de la tentación, volvió en el poder del Espíritu. Wow, o sea, un cambio dramático de estar lleno a estar en el poder del Espíritu. Ok, ¿qué más? Ya llevamos tres muy importantes. Aleluyita, le están entrando. Muy bien. ¿Qué más? Ya las otras te tocan a ti, pastor. Ah, ok. Sí, Alejandrina. Pues ahí mismo en Santiago 1, en Ajá. el 12, dice que el que resista la prueba y la tentación, o sea, recibirá la corona de vida. Ok, ok, muy bien. Entonces, fue lo cuando que- tú resistes la tentación, recibes corona de vida. Sí, Alejandrina. ¿Recuperó lo que se había perdido Cristo? ¡Wow! Claro, recuperó todo Eso lo iba a que había decir. perdido el primer Adán. Sí. ¿Qué fue lo que había perdido el primer Adán? La conexión con el Señor. Ok, la comunión con Dios se había perdido, Jesús la recuperó. Entonces, ok, ¿qué más perdió el primer Adán? La vida eterna. Ok, y él la recuperó. Había entrado la muerte, el hombre volvió a tener acceso a la vida eterna. ¿Qué había perdido el primer Adán? Quitó el pecado del mundo. No, sí, ok, pero eso ya es cuando él murió en la cruz. No, pero ahorita, aquí, en esta tentación ganada, ¿qué ganó Jesús? Autoridad. O sea, el hombre había perdido la autoridad, recuperó para el hombre la autoridad. ¿Qué más? A ver, Blanca. Pues recuperó la vida porque estábamos separados. Estábamos en Recuperó muerte, la recuperó la vida. ¿Qué riqueza. más? La riqueza. Recuperó el que El hombre pudiéramos estaba en comer. pobreza, Ajá. recuperó riqueza. ¿Qué más? El que Salud. pudiéramos comer del árbol de la vida. Eso, muy Recuperó interesante. El hombre había sido echado la de comer del árbol de la bendición. vida. Ajá. Sí, El recuperó hombre la había entrado en bendición. fase de maldición, recuperó la bendición. ¿Qué más? Recuperó la salud. El hombre había entrado en fase de enfermedad. enfermedad. Entonces, Y ¿por qué recupera la Jesús vida eterna. Jesús pudo hacer sanidades y todo eso? ¿Por qué? Porque había recuperado la autoridad y había recuperado el derecho a la salud. Véanlo todo, o sea, vean los resultados, Ok, resultados posibles. Tú entras en una fase de tentación. La fase de tentación, ¿deberíamos de buscarla? No. ¿Qué piensan ustedes? ¿La tentación es buena o es mala? Mala, ¿no? ¿Alguien que responda? Ay, pues no sé, porque mira, con Jesús, pues no sé. o sea, ganó, es que, o sea, Jesús salió victorioso de la tentación y salió, o sea, en poder del Espíritu Santo, o sea,
no nos gustaría pasar por ahí, pero como acabas de decir, o sea, tenemos la fe, o sea, estamos habilitados por Dios, ¿no? O sea, le creemos a Dios. A ver. Voy a sacar más conocimientos de ustedes, porque no. A ver. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó a orar? Venga tu reino. El Padre nuestro, que venga su reino. Y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación. ¿Qué es lo que le sucedió a Jesús? Lo metió en tentación. Lo metieron. El Espíritu lo metió en la tentación. ¿Están entendiendo lo que significa no nos metas en tentación? O sea que sí puede meternos en tentación. O sea, y no nos metas en tentación. O sea que si no ya están entendiendo. Okay. Entonces, ¿la tentación es algo deseable o no deseable? No. No deseable, porque él estaba diciendo que no. No deseable. No deseable. Por eso Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Ok? Nos está dando el secreto. En tentación. O sea, ¿qué tienes que hacer para no entrar en tentación? Pues estarte en comunión con Dios, mantente en comunión, o sea, mantente fuerte espiritualmente, de tal manera que el diablo no tenga oportunidad de poder tentarte. La tentación no es deseable, la prueba sí. Blanca. Sí, bueno, es que aquí dice que allí en Santiago, si regresamos, habla de la concupiscencia. Concupiscencia. O sea, cuando tú tienes esa concupiscencia que son deseos carnales. Entonces la concupiscencia después queda concebida. Sí. Entonces, cuando tú tienes esos deseos de tu carne que están a flor de piel, pues eres presa fácil de la tentación. Exactamente, eres una presa fácil de la tentación. Exactamente. Y entonces ahí es cuando viene la concepción del pecado y esto pues ya trae muerte. Ajá, entonces, redunda en en muerte. Es interesante que nosotros seamos librados del mal, pero ese mal es la concupiscencia, para que de esa manera no caigamos en esa tentación y pues no seamos separados de lo que es la gracia de Dios, ¿no? Correcto, o sea, deseos malignos, deseos contrarios, ¿no? Por ejemplo, deseos de venganza, por ejemplo, deseos de golpear a alguien, deseos de mentir, deseos de hacer una tranza para poder ganar dinero, deseos de inmorales, ¿no? De la mujer de mi prójimo o algo por el estilo, ese tipo de deseos. Cuando una persona tiene ese tipo de deseos es una presa fácil. La palabra de Dios a eso le llama concupiscencia, ¿ok? Ahora, ¿cómo luchamos contra eso? Pues evidentemente cambiando nuestros deseos. ¿Cómo cambian nuestros deseos? Pues cuando nosotros estamos transformando nuestra mente, estamos transformando nuestra vida todos los días, nuestros deseos empiezan a ser cambiados, ¿no? Dios pone el querer como el hacer. ¿Sí lo recuerdan? ¿Ok? Sí. ¿Qué significa Dios pone el querer? Cambia los deseos. ¿Ok? Dios hace un cambio en los deseos. Entonces, ahí lo tienen. Espero que quede muy clarita la diferencia entre tentación y prueba, y que ustedes puedan entender cuando están bajo una prueba o cuando están bajo una tentación, y sobre todo, ¿qué tengo que hacer en ello? Cuando yo estoy metido, ¿qué debo de hacer para salir victorioso? Ese es el propósito de lo que vimos el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Conste que yo el día de hoy los he puesto a que ustedes le den, a que lean y lean entre líneas, entiendan lo que está escrito ahí, que ya está escrito, está ahí. ¿Y quién propuso este tema, pastor? No sé. Sí.
¿Quién sabe, chava? Pues para que nos saque de la boca, que venga a contestar. Mandan el tema y se esconden y no vienen a contestar. ¿Quién lo propuso? ¿Está aquí? No sé, yo no recuerdo quién. Nos echan a nosotros al ruedo. Bueno, pero pues este Aprendemos. es un ejercicio maravilloso para que ustedes, cuando lean algo, pónganse las preguntas aquí, saquen el poquito de lo que está ahí. Sí. ¿Vale? Okay. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún comentario final. Ahí. Mi cámara. Nos vemos entonces, que Dios les bendiga muchísimo, nos vemos el domingo. Adiós a todos. Que descansen. Bendiciones. Bye, bye. Noches, Dios bendice, bye. Hasta luego. Que descansen, bye, bye. Gracias, bye.